sábado 4 de mayo, todo el compromiso es en los portales de Guayabamba, donde va a haber harta... Chelita. Esa canción Cervecita se ha metido, pero así, ¿no? De golpe. De golpe se ha metido a mi cuerpo. No quiere salir. No quiere salir. No, sí, es una de las canciones bien reclamadas, ñañito. Te vas a ir a otro canal. Sí, no, yo quiero estar en tu canal. Claro, tú eres el mismo canal. Sí, por favor. No, sí, vamos a estar, pues, vamos a cantar la canción Cervecita, una canción que te invita, ¿no? A festejar. No, te dice anda a la cantina. Claro, no, tienes que ir. No. O al bar de la esquina, pero también. En la esquina de los portales de Guayabamba, ahí hay está. una esquinita de cantina. Ahí no, ahí, cerquita. ¿Alguna vez te has tumbado una cantina? Te cuento, si algo tengo que dar realces al evento que hice en el cumpleaños de Toribio, porque la cantina se vació 2 veces. Sí, no fue bien. Parada ahí seguro dándole y se acababa. Nada, pero yo les decía, por favor, si no lo consumo, yo lo consumo y la gente compraba y yo me tenía que consumir, pues. Y tenías que apoyarles y ayudarles. Caballero, pues es que ¿sabes cuál es el secreto de Noemí Guamán? El secreto de Noemí Guamán es, pues, es una artista que no está metida semanalmente, como que aburre a la gente, exacto. ¿No? Se hace esperar con ganas. La gente dice, pues, wow, Noemí viene después de un mes, Noemí viene después de 20 días, entonces, eso es bueno, ¿no? Porque imagínate, también ese espacio, esa imagen, Toribio Polo lo sabe cuidar muy bien, ¿no? Sí, porque sería diferente, todos los sábados ya tomé el mismo menú, ¿no? Claro, pues... Va a llegar un momento que te va a hostigar, pues. Exacto, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, hacer que la gente nos espere con esa ansiedad, con ese cariño, que nos espere y nos diga, Noemí, wow, hemos escuchado hace un mes la primicia, por favor, de nuevo cántalo, entonces. No, y lo mejor todavía, no solamente vas a estar tú ofreciéndonos 4 horas de concierto. De manera exclusiva, claro. No, y lo más importante, estamos hablando desde la primera cancioncita que tú has lanzado y comenzó el despegue, cuando eras la cusqueñita. Después la consagrada, hoy día la señora Ley, y mañana será la señora Perú. Ay, no sé qué seré, pero ya veremos qué cosa nos pone. algo saldrá. No, invitarles amigos, sábado 4 de mayo, gran presentación discográfica 2019 de Nuestra Señora Ley Noemí Guamán, con invitados espectaculares como nuestro auténtico cazador, nuestro auténtico cantautor nacional Raulito Arquínigo y Gaba Ventura, ellos por la parte de requinto. También tenemos nuestro arpa, pues también tenemos a Elida Morales, tenemos Dinastía Mendoza, los súper chéveres de Yarucaya, ¿no? Los más, ¿has bailado con ellos? Claro. Cheleado, me imagino también. Por supuesto, mira, te tengo miedo. No sé por qué tú quieres irte al canal 4, sí. Acá estamos en canal 9. Ya, perdón, ya. No importa. También tenemos... No, mira, tenemos, ahí está, ¿no? Mira, Juventud Hualcán, imagínate, ¿no? Acá hay para todos los gustos, en realidad la gente que gusta del requinto también, la gente que le gusta la orquesta también, y por supuesto, el arpa también, ¿no? En la voz de Noemí Guamán y muchos artistas más. Mendoza. Oye, ñaña, hace poco yo iba y me decían, oye, Chacón, habla con Noemí. ¿Con quién? Con su chanchita, pues, me dicen. Oye, por favor, le digo. Le digo, ¿no te habrán dicho no, que me busques a mí? No. Vamos a hacer una chanchita, me dijo. Yo digo, ¿pero por qué la chanchita? Es una nueva canción que has lanzado, ñaña. Es una de las canciones que se titula La Chanchita, pero no lo digo por mí. No, me dijo, dile que te hable de la chanchita. Y dije, ¿pero por qué? Decía yo, y no sabía. Normal, yo colaboro si se trata de la chela. De juntar, ¿no? Chanchita para la chela, pues. Para el combate, ya, claro, para el paseo, para la gira y para irnos hasta el portal de Los Guayabamba. verdaderos amigos siempre van a aportar por ti, quizás cuando estés postrado en la cama uno no sabe, ¿no? No sabes. A veces la vida te sorprende, puede que veas a Noemí Guamán así, chévere, bien alatelada y todo eso, bien gordita, llena de salud, pero a veces uno no sabe qué puede estar pasando por dentro tuyo, ¿no? No sabes, en realidad. Entonces quizás ya, pues ese día pido mi chanchita para mi caja. Para tu jonca. Para mi jonca, mira. Ya lo sabes, amigo, entonces vamos haciendo chanchita, no solamente para irnos a los portales de Guayabamba. No te olvides, porque tú siempre te colas, no te hagas. No, voy a estar Esta ahí. vez sí colabora. Ya, voy a ir a gastar voy a hacer mi chanchita con Michelito Rojas de Reventón Musical, con Tania Paz de Tonazo Musical, favor, con sí. Ritmo Perú, Con nuestro Durán, con Julián Karina Peña de Full Ritmo, Ajá. y con todos los amigos, con Karina Nazario, También. de Ritmos, de Rumbos del Perú, entre otros. Y está sonando el teléfono, están pidiendo chanchita, pero no, después.
Nos comprometemos, Está amigos. pedido. El sábado 4 nos vamos a los portales de Guayabamba, donde vamos a poder cantar Ay, ya me olvidé, me emociona. La Chanchita. Ay, güey. la chanchita, ya. No, pues que me hace sentir mal, ya no quiero decir esa palabrita, ya. ¿Por De qué? verdad, que mira, pe. Pero si quieres engordar, toma la chela. ¿Por qué crees que estoy así? Llena de salud. Nada, mi amor, no tengo la vida amargada por si acaso. Ay, yo soy la artista más feliz del mundo. O sea, tú eres la artista más dulce del mundo. Ay, sí, pruébame y nunca me dejarás. No, no eres diabética, ¿no? No, no, Ah, no. ya. Agustín Porque Salazar, sí. Yo también, nosotros somos, esa canción que te dije que le vas a dedicar, ¿cómo se llama? Dulce amanecer. Dulce Amanecer para nuestro Agustín Salazar, pero hoy día, La Chanchita en la voz de Nuestra Señora Ley. Vamos a música, señores.